hemos hecho la mejor cirugía, hemos quitado todo el tiroides y ha ido bien, no hemos tenido complicaciones, pero dentro de 10 años un cuarto de los pacientes van a poder presentar recidiva. ¿Y por qué? Pues porque el tiroides es un órgano que tiene un drenaje linfático muy rico y que drena linfáticamente al cuello. Pero el drenaje linfático es rico en sí mismo y esto hace que tanto de arriba a abajo, ha fallado la animación al pasarlo al el drenaje linfático vaya dentro de la misma glándula, de arriba a abajo, de izquierda a derecha y en sentido antero-posterior. Por eso se explica que el cáncer papilar de tiroides, que es el más frecuente, que es el 80% al 90% de los cánceres de tiroides, resulta que tiene múltiples nódulos en el mismo lado o en el lado contralateral. Por eso se explica, ¿de acuerdo? Porque se disemina por vía linfática. Pero luego, por otra parte, cada vez sabemos más cómo se disemina el cáncer. Y entonces sabemos que en el lado del tumor va primero al compartimento central, después al lateral y después puede emigrar hacia el lado contralateral. Pero ojo, que depende de dónde esté el cáncer, también pueden seguir rutas un poco atípicas. Por ejemplo, las del polo superior, esto es muy típico del medular, resulta que pueden pasar directamente al lateral sin pasar por el compartimento central. Y en aquellos casos en los que el tumor está en el istmo, en el centro, pues resulta que pueden afectar en el compartimento central a los dos lados, no solamente el mismo lado. Y esto hace que, de alguna manera, al saber cómo se disemina el cáncer, pues se haya puesto un poco la atención en dónde nos encontramos los ganglios. En el cuello nosotros tenemos aquí una serie de niveles que tampoco quiero que los lean, pero sí que quiero que sepan que cuando los encontramos los ganglios los vamos a encontrar siempre, la gran mayoría de las veces, en el compartimento central, que ahora vemos lo que es, ¿de acuerdo? En el centro. Y luego en los lados, en unos territorios que son intermedios sobre el esternocleidomastoideo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y siempre la diseminación va a ser de medial a lateral y luego a contralateral. ¿Qué hemos dicho? Que lo más frecuente es un cáncer que, a pesar de que tiene un buen pronóstico, tiene también con mucha frecuencia presencia de ganglios. Fíjense que hasta en el 80% de los casos puede haber ganglios en el compartimento central, que es lo más frecuente. Bueno, entonces, eso quiere decir que a lo mejor merece la pena quitar estos ganglios. Bueno, si los vemos que están afectados, sí, evidentemente, y si no, entramos en la duda, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos profilácticamente o no lo hacemos? Esto supongo que es algo que a ustedes, pues de alguna manera, el tema del vaciamiento central les trae un poco de cabeza, pero también a nosotros. De hecho, yo mañana hablo de esto, del estado actual, y creo que tengo más dudas ahora que hace 2 meses, pero bueno. ¿Qué es el compartimento central? El compartimento central es una zona que está limitada entre las carótidas, entre el hueso hioides y los grandes troncos que salen de la aorta. En esa zona vamos a encontrar el 88% de los ganglios, que están divididos en 4 zonas: los pleofaringios, los pretraqueales y luego a cada lado de la tráquea, detrás del tiroides, unos ganglios. Hay en principio un buen vaciamiento, dicen que con 10 ganglios sería suficiente. Si hay más, y si hay menos, pues a veces da igual. Yo soy el mismo cirujano hoy y hoy día puedo sacar 30 y mañana puedo sacar 40. Pues esto, de alguna manera, no quiere decir nada. Pero ¿cuál es el tratamiento del cáncer? El tratamiento del cáncer básicamente pasa, primero, hay 3 zonas que quiero que tengan claro. 1 es el tiroides, 2 es el compartimento central y 3 son los vaciamientos laterales. Lo que hay que hacer siempre en el cáncer de tiroides, lo hemos dicho, es cirugía, tiroidectomía total. Vale. Después hay mucha posibilidad de que haya ganglios, y si hay ganglios lo que tenemos que hacer es quitarlos donde están. Lo más frecuente es que están en el centro, pues quitamos los ganglios del centro, ¿vale? Y finalmente, si hay ganglios en la parte lateral, que se ve muy bien con la ecografía, también quitaremos ese triángulo entero. Y fíjense que he quitado el triángulo, no he quitado ni el ganglio, ni he quitado el 3, ni el 4, ni el 0. Hay que actuar por sectores, porque es lo único que nos asegura que vamos a hacer una curación adecuada. La ecografía es muy buena para diagnosticar la afectación, pero también nos infravalora la afectación. Es muy importante porque ve pequeños cambios en ganglios que nos dicen que están afectados, pero no nos distingue si son 2, 3 o 4. Aunque vea uno, para nosotros es suficiente, porque el tratamiento será el mismo. La zona, el triángulo que les he querido dibujar ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero ojo que no todos los ganglios son iguales. Sí que es cierto que los ganglios en grupos seleccionados de pacientes resulta que van peor, como en otros cánceres. Pero no, en la gente joven no es así. Pero ojo que los ganglios también tienen su significado. Pero no es lo mismo tener ganglios grandes, ganglios que son aquellos que por ecografía los vemos antes de operar, o que el cirujano dentro del quirófano los ve, o que aquellos tienen un tamaño donde tanto el endocrino, el cirujano y todo el mundo dice, oye, vamos a quitarlos porque tienen un tamaño que es mucho mejor quitarlos que darlos radioyodo o que hacer otros tratamientos. Entonces esos son los que llamamos ganglios macroscópicos, macrometástasis.
De estos sí que sabemos que van a estar presentes en el 30% de los casos y que estos ganglios sí que influencian el pronóstico. Si no los operáramos o incluso operándolos, van a condicionar que el paciente no lo podamos curar. Normalmente, ¿quién hace este tipo de ganglios? Pues los tumores grandes, aquellos que tienen afectación un poco por fuera del tiroides, rompen la cápsula o que tienen subtipos histológicos agresivos. Pero la otra cosa que es más frecuente es la aparición de micrometástasis, que son aquellas metástasis que miden menos de 2 milímetros, que no las vamos a poder ver por la ecografía, ni siquiera a simple vista en el quirófano, con lo cual vamos a pensar que ese paciente tiene el cáncer de tiroides, pero en el compartimento central, donde normalmente están la mayoría de los ganglios, no los vemos. Pero ojo, el 80% de nuestros pacientes van a tener ganglios aunque no los veamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Los quitamos? ¿Hacemos más cirugía? Recordemos, ajustemos el castigo al crimen. Si el cáncer tiene un buen pronóstico, no vayamos a machacarlo. Es decir, vamos a eliminarlo, pero no a costa de que el paciente sufra complicaciones o potenciales complicaciones. Hagamos lo que tengamos que hacer adecuándonos a las posibilidades que nos da este cáncer. Entonces, esto lo que sí sabemos es que son muy frecuentes, pero lo más importante es que si no quitamos estos ganglios, que suponemos que van a estar en un 60% de los casos, resulta que si no los quitamos, no más de 2% van a recidivar. Es decir, tenemos un 98% de pacientes en los que no vemos ganglios que a lo mejor no hay que hacer nada. Y fíjense que esta es la discusión, La discusión hoy día es sí o no. Y cada vez parece que se va definiendo más que en algún grupo a lo mejor no hay que hacer nada. Cosa que hace unos años, en las últimas décadas, no lo teníamos tan claro. Porque ha evolucionado. Al principio se dijo que había que quitarlo todo, pero a medida que van saliendo trabajos vemos que a lo mejor hay grupos en los que no es necesario. Y además, lo mejor de todo es que las metástasis subclínicas, las micrometástasis que son tan frecuentes, no sabemos qué significado clínico tienen. Muchas veces no van a dar problemas. Yo hace 12 años que me dedico a la cirugía endocrina y ahora estoy, en teoría, viendo las complicaciones, las recidivas que tendría que ver de los cirujanos que a mí me enseñaron. Oigan, pues yo no estoy operando tantos pacientes cuando antes no se hacían los vaciamientos. Es decir, algo se hacía bien. Es decir, que es que ajustar el tratamiento al tipo de cáncer que tenemos. Pero, aún así, esto define que nosotros tenemos dos vaciamientos, dos tipos. Uno, el terapéutico, que es el de la macrometástasis. Yo no puedo mirar a otro lado cuando veo un ganglio en el cuello. Lo tengo que quitar. Pero no ese ganglio, la zona. ¿Vale? Y esos son los vaciamientos terapéuticos. Pero luego están los vaciamientos profilácticos, que son aquellos vaciamientos que vamos a hacer en pacientes donde yo tengo un cáncer de tiroides, pero no soy capaz de ver ni por ecografía ni en quirófano a simple vista esos ganglios afectados, que son esa gran mayoría de casos y que van a recidivar muy pocos. ¿Qué nos dice la literatura? La literatura nos dice que cuanto mayor es el tamaño del tiroides, más riesgo hay de que haya metástasis en lo colorectal, es decir, ganglios. En cambio, tumores pequeños, 1 o 2, de estadio 1 o 2, no. Bueno, y también que haya afectación del que ese nódulo del tiroides rompa la cápsula del tiroides. Muy bien, pues las guías americanas, que son un poco la base de las de que ahora todo el mundo nos estamos nutriendo, nos dicen que efectivamente tenemos que quitar el péndulo. Lo que quiere decir en la charla que daré mañana en la Sociedad Española de Cirugía es que nos podemos ir de un lado a otro muy fácilmente y que hay que intentar centrarlo, ¿de acuerdo? Esto es un poco, lo digo porque aquí es una diapositiva aprovechada y puede estar todo el rato mirando así. Básicamente lo que quiero que tengan claro es que podemos ir en un lado del péndulo, es quitar todos los ganglios que se vean, es decir, nos obliga a hacer un vaciamiento terapéutico, pero cuando tenemos un tiroides en el que los ganglios no los vemos, debemos quitarlo, aunque no veamos estos ganglios, porque son micrometástasis, en tumores grandes, porque hemos visto en la diapositiva anterior que se dispara la probabilidad de tener ganglios, ¿de acuerdo? Y estamos evitando recurrencias. Pero ¿qué pasa? Que resulta que en aquellos ganglios, que son aquellos tumores que son pequeños dentro del tiroides, que respetan la cápsula y que tienen estos tamaños, pues resulta que podemos no hacer nada. ¿Por qué? Porque trabajar en el compartimento central, no se lo he dicho hasta ahora, tampoco sale gratis al paciente. Aumenta el riesgo de necesidad de tomar calcio durante una temporada. Hay estudios que dicen que incluso en las mejores manos, porque dicen, no, es que en las mejores manos no pasa nada. En las mejores manos se necesita más calcio y hay un mayor riesgo significativo de que haya que tomar calcio incluso para toda la vida. El nervio, que pueda funcionar mejor o peor, no se nota el riesgo, pero sí en la necesidad de tomar calcio. Con lo cual, en estos casos dicen, como que la biología del tumor es muy buena, primero, si el cirujano no es experto, que no lo haga. Segundo, si el cirujano es experto, que se lo piense o que haga solo un lado y no los dos lados.
Ahora todos los estudios van a ver si encontramos criterios que nos digan vamos a quitar pero solo un lado y no los dos lados para mejorar la funcionalidad de las paratiroides y del otro nervio. Bueno, pues esto es un poco donde está ahora la situación actual, ¿de acuerdo? Que es preferible asumir que un paciente, 2% de estos pacientes recidiven dentro de unos años y que cuando se operen, los opere un cirujano que sepa, que tenga experiencia, que tendrá sus complicaciones, pero mucho menos que un cirujano que opere. Estados Unidos es un país con un nivel de litigio tremendo. Ahora saben ustedes que los médicos están todo el día en el juzgado, como se descuiden. Pues bien, resulta que el 50% de las tiroidectomías que se hacen en Estados Unidos, que son 180.000, el 50% lo hacen cirujanos que hacen 5 tiroides al año. Los resultados de esto no puede ser. España no hay afortunadamente esta campaña de litigios, pero tampoco nosotros sabemos cómo se opera en Madrid, en Barcelona, tal, pero ojo, porque se operan también tiroides y además es lógico, hay enfermos que aparentemente tienen una enfermedad benigna y acaba siendo un cáncer, pero se pueden operar en hospitales pequeños por cirujanos que tienen muy poca experiencia, con lo cual es preferible que estos cirujanos sepan lo que hay que hacer, dónde hay que pararse, a que hagan de más, porque tiene su riesgo.